las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1125. Encerrado. Región sagrada Fénix de hielo, la nieve volaba en arcos de colores. La noticia del regreso de Yun-che no causó ninguna alteración en la secta divina Fénix de hielo. Después de todo, era de conocimiento general que el antiguo dragón con cuernos había sido asesinado con éxito, mientras que Mu Xuanjin resultó herida en el proceso y había estado en cultivo aislado desde su regreso a la secta. Yun-che, sin embargo, había sido dejado en el mundo exterior para ganar experiencia. Los miembros de la secta divina Fénix de hielo se sorprendieron al verlo regresar tan pronto. La razón era que era muy común que los discípulos directos viajaran fuera y acumularan experiencia durante 8 a 10 años. En cuanto al incidente que ocurrió en la prisión infernal del dios enterrado, nadie sabía de él, excepto las 3 sectas del reino dios de la llama, Mu Xuanjin, Mu Binyun y Mu Huanji. Los demás solo conocían el resultado. El antiguo dragón con cuernos fue asesinado y Mu Xuanjin resultó herida. Sin embargo, todo en el reino dios de la llama, que habían presenciado a Yun-che, desequilibrando al antiguo dragón con cuernos con un solo golpe de espada, exponiendo una abertura fatal, y luego salvando a Mu Xuanjin, lo recordarían por el resto de sus vidas. Al regresar al salón sagrado Fénix de hielo, Yun-che sintió como si hubiera estado ausente de ese lugar por toda una vida. Aunque solo habían pasado 6 meses desde que se fue porque, cuando huyó del reino dios de la llama, no tenía ninguna esperanza real de regresar a este lugar con vida. Siendo el lugar santo supremo en todo el reino Canción de Nieve, solo él y Mu Xuanjin podían entrar y salir cuando querían. Incluso las visitas de Mu Binyun eran extremadamente raras. Habiendo cometido un pecado tan grande, ya no debería tener el derecho de entrar en este lugar. ¿De verdad? ¿Mi maestra no tiene intenciones de matarme? Yun-che murmuró ausente. Estaba muy consciente de que había cometido un gran pecado imperdonable. Ni siquiera una mujer común lo perdonaría, y mucho menos ella, que era su maestra, la gobernante de un reino, la reina del reino Canción de Nieve. ¿Tanto temes a la muerte? Mientras Yun-che se sentía deprimido, una voz completamente fría sonó junto a su oído. El cuerpo entero de Yun-che se puso rígido por unos momentos antes de que se diera la vuelta. No se atrevió a levantar la cabeza para mirar la fuente de la voz, y se arrodilló con la cabeza inclinada. El discípulo Yun-che saluda a su maestra. Mu Koen-jun vestía una larga falda, y había plumas blancas como la nieve colgando de sus hombros. Sus ojos extremadamente hermosos emitían una luz fría y penetrante hasta los huesos. ¿Por qué no has intentado huir esta vez? Yun-che movió los labios para hablar, pero no logró pronunciar una palabra después de mucho tiempo. El mundo parecía haberse calmado, con solo el sonido de la nieve flotando en el viento. Mu Xuanjin miró en silencio a Yun-che. Nunca antes había inclinado tanto la cabeza frente a ella cuando la saludaba. Sin importar el momento, incluso en su presencia, nunca podía controlar su rebeldía innata. Pero, los demás inclinaban la cabeza y temblaban frente a ella por miedo. Sin embargo, Yun-che no sentía miedo, sino un profundo sentido de culpa hacia Mu Xuanjin. Sus pupilas se desplazaron inconscientemente hacia un lado. Ya no podía mantener la actitud fría de antes. El sentimiento de miedo tiene que ver principalmente con el cuidado por uno mismo. Pero una persona siente culpa cuando cuida por la otra persona involucrada. Olvídalo. Una voz se filtró lentamente por sus oídos antes de que escuchara un suspiro muy leve. Aunque has cometido un pecado grave, lo hiciste para salvar la vida de tu maestra. Por lo tanto, considero que tu acción meritoria es suficiente para compensar el pecado que cometiste. Levántate. Yun-che miró hacia abajo atónito, incapaz de creer lo que oía por un momento. Se puso de pie confundido, con la cabeza aún inclinada. No sabía cómo enfrentar a Mu Xuanjin después de ese incidente, incluso si ella lo perdonaba. Pasó mucho tiempo, pero no escuchó nada más de ella. Finalmente, levantó la cabeza lentamente y vio la espalda absolutamente hermosa de ella, bañado en la nieve que volaba. Comparado con Yun-che, tal vez para Mu Xuanjin era aún más difícil enfrentarlo. El mundo parecía haberse calmado una vez más. Esta vez,
Incluso el sonido de la nieve que caía apenas se oía. Mu Kuan-yin permaneció en silencio por bastante tiempo y Yun-che, naturalmente, no se atrevió a decir una palabra. Nunca en sus 2 vidas se había encontrado con una situación tan incómoda e indefensa. Finalmente, Mu Xuanyin se giró lentamente. Sus pupilas habían recuperado la frialdad serena de un estanque helado. Saca el cuerno de Qilin, el corazón de un dragón con cuernos, y la hierba inmortal emperor que acabas de obtener. Sí. Yun-che respondió de inmediato. No preguntó el motivo y sacó uno por uno los objetos que ella mencionó. El cuerno de Qilin era enorme y pesado, emitiendo un aura primitiva débil. El corazón de un dragón con cuernos aún latía intensamente. Cada vez que latía, liberaba llamas increíblemente ardientes. Apenas lo sacó durante unos instantes, el área nevada a su alrededor se había derretido en gran medida. La hierba inmortal Émpero estaba envuelta en la luz de purificación de la perla venenosa del cielo, sin que se escapara ni un ápice de su aura. Parece que solo falta el jade Buda de 9 estrellas divinas y la esfera espiritual de madera. Mu Kuan-yin recorrió con la mirada los 3 objetos antes de decir en un tono indiferente. Maestra, en realidad, este discípulo ya los ha obtenido también. Mu Xuanyin levantó ligeramente sus cejas heladas. Yun-che sacó el jade Buda de 9 estrellas divinas y la esfera espiritual de madera justo después de terminar sus palabras. El momento en que los 2 objetos aparecieron ante sus ojos, la expresión en los de Mu Xuanyin cambió de manera evidente al notar su brillo y auras inusuales. Incluso exclamó sorprendida cuando su sentido espiritual recorrió la esfera espiritual de madera. ¿Una esfera espiritual de madera perfecta? ¿Dónde la obtuviste? Informando a la maestra sobre la esfera espiritual de madera. Este discípulo compró a un joven espíritu de madera en un gremio de comerciantes subterráneo en el reino Darkia. Sin embargo, al no poder quitarle forzosamente su esfera espiritual de madera, este discípulo lo devolvió a un lugar escondido. Esta esfera espiritual de madera fue entregada por un espíritu de madera mayor en ese lugar. Al recordar a los espíritus de madera que habían muerto por su causa, el tono de voz de Yun-che se volvió más bajo por sí solo. Mubovi escarticual represente, en trendig y comen naidoposibio, será entavieson los tichas, a ellos a emondea, cuan se expirisa y se sumir porque el vicífico, se creía en las mágicas a son mintri, que as vías en la tunidad de por el año. Se chichas, llevo el tabido, según vediadas en pensaron que en pútico. En cuanto al jade Buda de 9 estrellas divinas, este discípulo simplemente lo encontró en el cadáver del rey del reino Darkia. ¿Lo encontraste en el cadáver del rey del reino Darkia? Mudo Meniciera, efectivamente era de la Iteria. Al camino de ese Smousitme la estrella esa aeronada, en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Aventar encontrado con la panda este sitio. Suena inimaginable, pero este discípulo no se atrevería a mentir. Ah, cierto, este discípulo también encontró la piedra de ilusión del vacío, que casi aplastó antes en el reino secreto, junto con el jade Buda de 9 estrellas divinas en el cadáver del rey del reino Darkia. Yun-che le contó todo con honestidad. Entiendo. Mu Xuanyin ya había comprendido que fue por las acciones secretas de la princesa Kaiji que Yun-che pudo encontrar el jade Buda de 9 estrellas divinas y la piedra de ilusión del vacío. La muerte del rey del reino Darkia definitivamente estaba relacionada con ella, incluso si no fue ella quien lo mató. Con un movimiento de su manga blanca como la nieve, el cuerno de Qilin, el corazón de dragón con cuernos, la hierba inmortal Emperor, así como el jade Buda de 9 estrellas divinas y la esfera espiritual de madera en la mano de Yun-che desaparecieron en un instante. Mu Xuanyin los guardó todos en su espacio portátil, sin darle a Yun-che tiempo para reaccionar. El asunto de obtener una píldora de jade penta universal es de una dificultad tremenda, y por eso no debe haber sido fácil para ti reunir los 5 tesoros en tan poco tiempo. Mu Xuanyin cambió ligeramente el tono de su voz. Tu pecado grave podría pasarse por alto debido a la acción meritoria. Pero dar la espalda a tu maestra y a la secta, y huir después de cometer el error, no puede perdonarse fácilmente. Puedes olvidarte de la píldora de jade penta universal ahora. Yun-che abrió la boca para decir algo, pero luego bajó la cabeza. Entendido. Faltan menos de 2 años para la convención de Dios profundo. Con tu velocidad de cultivo inicial,
Definitivamente sería imposible que llegaras al reino de tribulación divina antes de la convención de Dios profundo solo con el tiempo que pasas cultivando. Pero después de obtener mi yin vital del fénix de hielo, ya estás en el reino del alma divina. Así que, incluso sin la píldora de jade penta universal, podrías llegar al reino de tribulación divina con mi ayuda. Yun-che se estremeció de inmediato y levantó la cabeza de repente, cuando las 4 palabras, yin vital, del fénix de hielo, salieron de la boca de Mu Xuanjin. Pero descubrió que en su rostro había una expresión fría y distante, completamente carente de emociones. Era como si estuviera hablando de un tema extremadamente aburrido. Originalmente, acababas de entrar en el camino divino, y aún no habías comprendido a fondo el reino de origen divino cuando pasaste directamente al reino del alma divina. ¿Cómo podría la profundidad del camino divino compararse con el camino mortal que recorriste antes? Aunque tu fuerza profunda aumentó dramáticamente, esta amplificación repentina dejó innumerables secuelas. Además, como tu comprensión del camino profundo se queda atrás de tu nivel de cultivo, se ha vuelto 100 veces más difícil avanzar. Si volvieras a aumentar forzosamente tu cultivo con la ayuda de la píldora de jade penta universal, aunque te ayudaría a llegar a las alturas que deseas de un solo paso, las consecuencias serían mucho más graves de lo que imaginas. Incluso si tienes las venas profundas del dios malvado. La mirada de Mu Xuanjin pasó por encima de Yun-che. Debes haberlo sentido también. Sí. Yun-che respondió obedientemente. Desde que logró alcanzar el reino del alma divina en una sola noche, gracias al yin vital del fénix de hielo de Mu Xuanjin, su fuerza profunda se había estancado en el segundo nivel del reino del alma divina. Durante los siguientes 6 meses, casi no hubo progreso. Desde hoy en adelante, no se te permite dar ni un solo paso fuera de esta región sagrada. Pasarás 4 horas al día comprendiendo el camino y su esencia, luego otras 4 horas fortaleciendo tu cuerpo, y 12 horas en el cultivo. Tu maestra te ayudará nuevamente a comprender el camino divino y te enseñará el canon de investidura del dios Fénix de hielo. No podrás ver a nadie, solo enfocarte en el cultivo. Tampoco puedes ir a ningún otro lugar. No te distraigas con otros pensamientos. Cada acción debe seguir mi voluntad. No se te permite mostrar la menor desobediencia. En sus pupilas heladas no había emociones. Solo se veía un poderío frío y una severidad que no admitían desobediencia ni dudas. Esto es tu merecido castigo, y también tu única oportunidad para entrar en el reino divino eterno del cielo. Debes seguir mis órdenes, ya sea que estés de acuerdo o no. Aunque Mu Xuanjin había sido estricta con él en el pasado, nunca antes había restringido su libertad. Pero esta orden estricta era equivalente a que ella intentara encerrarlo dentro de la región sagrada del Fénix de hielo. Yun-che se quedó atónito por un momento, pero respondió con un tono serio. Entendido. Este discípulo obedecerá las órdenes de la maestra. Eso sería lo mejor. Sorprendida de que Yun-che aceptara sin objeciones, Mu Xuanjin lo miró en silencio por un instante. Ve al lago celestial del frío eterno y fortalece tu cuerpo durante 6 horas. Después, ven a buscarme en el salón sagrado. Con eso, Mu Xuanjin se elevó hacia el cielo. Al girar su figura para marcharse, la dirección de la nieve que caía en toda la región sagrada cambió de repente. Maestra. Yun-che la llamó de pronto. Su voz transmitía una mezcla de duda y profunda preocupación. ¿Tus heridas han sanado por completo? En aquel entonces, Mu Xuanjin había sufrido heridas graves y daños serios. Además, había perdido su yin vital. Incluso si sus heridas se hubiesen curado completamente, su energía profunda seguramente habría disminuido mucho. Por lo tanto, su aura debería haber sido mucho más débil que antes. Sin embargo, el aura que Mu Xuanjin emanaba en ese momento era aún más indefinible y brumosa que en el pasado. La figura de Mu Xuanjin se detuvo en el aire. El cuerpo de tu maestra contiene el alma divina del fénix de hielo, otorgada por la antepasada. Tras 10.000 años de cultivo riguroso, solo se había despertado el 30% de su poder divino, pero en este breve periodo de medio año, se ha despertado repentinamente el 70%. No solo se han curado completamente las heridas, sino que mi fuerza profunda ha aumentado considerablemente, por lo tanto no necesitas preocuparte por eso. Mejor ocúpate de ti mismo. Respondió ella con calma, sin voltear la cabeza. Como estaba de espalda, Yun-che no vio la expresión increíblemente compleja en los ojos de Mu Xuanjin al decir esas palabras.
Probablemente sea porque en aquel momento la maestra se vio obligada a cortar todos sus caminos de escape, lo que estimuló el alma para que despertara. Definitivamente, la maestra ha recibido la bendición del cielo y la tierra para obtener un resultado tan positivo de esa calamidad. Yun-che mostró sorpresa y luego habló con voz alegre. No solo el movimiento de sus ojos, sino que la respiración de Mu Xuanjin también se detuvo por unos instantes. Poco después, emitió un leve y continuó volando sobre la nieve hacia el cielo. Su figura desapareció rápidamente entre la nieve que volaba por todas partes. Una piedra de ilusión del vacío cayó del cielo y aterrizó suavemente en el suelo, junto a Yun-che. Al enterarse de que Mu Xuanjin estaba sana y salva, y que incluso su fuerza profunda había aumentado significativamente, Yun-che sintió una felicidad sincera en su corazón. Exhaló un suspiro de alivio y se sentó en el suelo nevado. Tomó la piedra de ilusión del vacío que estaba a su lado, y todo su ser se sentía incomparablemente relajado. Desde que huía, siempre había sentido dos pesadas rocas oprimiendo su corazón, que ahora habían caído y desaparecido por completo. No solo no quedaba ningún daño en el cuerpo o el cultivo de su maestra, sino que también lo perdonaron con facilidad. No sintió ningún intento de matarlo, y casi no había ira dirigida hacia él. Comparado con el peso abrumador de sus preocupaciones, su culpa y la indecisión que lo habían atormentado todo este tiempo, el final de la prueba era simplemente como un sueño. Tan bueno y satisfactorio que le costaba creerlo. La maestra realmente me perdonó. J.E.H. Yun-che se rió inconscientemente, levantó la cabeza y entrecerró los ojos con felicidad, hablando para sí mismo. Si fuera otra persona, con el temperamento de la maestra, ya habría muerto miles de veces. Parece que me subestimé mucho. Dado lo excepcional que soy como discípulo, incluso si cometo otro error grave, la maestra definitivamente no querrá matarme de verdad. Saludos a la gente de Madrid. Espero que estén disfrutando un buen bocadillo de calamares o unas tapas mientras escuchan este episodio. Capítulo 1126. El convención se acerca. Salón sagrado del Fénix de hielo, lago inmortal de templado de escarcha. Durante 10.000 años, solo 2 personas tenían permiso para entrar. Mu Xuanjin y la otra era Mu Bingyun. El lago inmortal era como una prisión de hielo, pero desde la antigüedad nunca se había congelado. Su superficie estaba llena de hermosas lotos de hielo que giraban lentamente. Una niebla fría y maravillosa lo rodeaba todo. Una brisa suave entraba por las ventanas de hielo. Se veían ondas de agua y sus reflejos en la superficie cristalina. Los reflejos del hielo y el agua eran como un jade puro y helado, haciendo que incluso las flores de loto de nieve parecieran opacas en comparación con el brillo del lago. La puerta de hielo se abrió y Mu Bingyun entró lentamente. Vio a Mu Xuanjin levantando el rostro, permitiendo que unas gotas de agua resbalaran lentamente por su hermoso rostro inmortal. Parecían perlas brillantes rodando sobre su piel perfecta. Los practicantes profundos podían usar su poder profundo para limpiarse, y mucho más aquellos que ya habían alcanzado el camino divino. Sin embargo, Mu Xuanjin siempre disfrutaba de los baños, y Mu Bingyun lo sabía. Quizás esto le permitía mantener su corazón en calma y claridad. Hermana mayor, ¿por qué me has llamado? Mu Bingyun preguntó con gentileza. Sus hombros como jade se movieron lentamente, mientras Mu Xuanjin se ponía de pie. La niebla y el agua a su alrededor parecían ornamentos alrededor de una pieza de jade hermoso. Bingyun, ¿cómo va la recuperación de tu fuerza profunda? Alrededor del 90%. Mu Bingyun respondió. En unos meses más, estaré completamente recuperado. Eso es bueno. La voz de Mu Xuanjin era suave y gentil. Durante el periodo venidero, he decidido enfocarme por completo en enseñar a Yun-che. Con su estado actual, es imposible que dependa de sí mismo para entrar en la convención de dioses profundos. Los asuntos relacionados con la secta, tanto internos como externos, se los dejo a ti. Has viajado durante el último milenio, y ahora que has renacido, es el momento de que te familiarices nuevamente con los asuntos de la secta. En cuanto a los discípulos que participarán en la convención de dioses profundos, puedes darle el control total a Huanchi.
no necesita consultarte nada. Mu Bingyun asintió suavemente con la cabeza y dijo en voz baja. Hermana mayor, ¿de verdad has perdonado a Yunche así como así? Si no, ¿qué más puedo hacer? Mu Suanyin entrecerró los ojos. Se arriesgó con acento agudo a la muerte para irrumpir en la prisión del infierno del dios antiguo y salvar mi vida. ¿Acaso debería abofetearlo hasta matarlo? Mu Bingyun guardó silencio por un largo rato y luego respondió lentamente. Esto es definitivamente lo mejor. Solo que no pensé que con tu personalidad. Se detuvo a mitad de la frase y continuó rápidamente. Hermana mayor, ¿has decidido elevar a Yunche como el próximo maestro de la secta? Mudo Vierelem, más centavum que el trecho. Su corazón no está aquí en absoluto. Ya lo sabía cuando lo acepté como discípulo. Entonces tú. No lo sé. Mudo Anin dejó escapar un suspiro, su mirada se volvió un poco borrosa, pero enseguida se endureció, levantó la mano y rozó suavemente su hombro nevado con un cristal de hielo. Sus labios se curvaron en una sonrisa ligeramente traviesa que hizo que la luz en todo el entorno cristalino pareciera atenuarse. Bingyun, ¿crees que debería practicar el cultivo dual con ese chico? Si no fuera por él, el yin vital de mi precioso fénix de hielo se habría desperdiciado de manera atroz. Hermana mayor, estás siendo traviesa otra vez. Mu Bingyun no se inmutó. Dado que ya has decidido perdonar a Yunche, deberías perdonarlo por completo y no mencionar ese incidente nunca más. Y no deberías arrepentirte de repente en el futuro. En cuanto a lo que me has instruido, se lo informaré a Wansi. De camino, dile que envíe también a 300 discípulos del Salón Divino al Océano de Hielo Extremo. Quiero que traigan al menos 1000 piezas de cristales de hielo de canción de nieve. Mu Suanyin instruyó. Mu Bingyun se sorprendió un poco, luego se dio cuenta de algo y dijo. Parece que la hermana mayor va a refinar personalmente la píldora de jade penta del universo. Después de salir del salón sagrado del Fénix de hielo, los pasos de Mu Bingyun se detuvieron de repente. Levantó la cabeza, sus ojos tenían un poco de complejidad en ellos. Mientras miraba la nieve que caía, murmuró para sí misma. Ha cambiado. Su alma divina tuvo un despertar tan repentino y violento. ¿Es esto por culpa de Yunche? La secta del Fénix, de hielo divino, estaba en silencio todo el tiempo, al igual que todo el reino de Canción de Nieve, pero una cosa estaba clara y resonaba en los corazones de todos los expertos profundos. La convención de dioses profundos se acercaba. Este era el evento más grande en la historia de la región divina oriental, con innumerables practicantes profundos jóvenes y famosos participando. Estos eran los futuros gobernantes y señores de la región divina oriental, y era la primera vez en toda la historia que podían entrar en la perla del cielo eterno. Esto no era solo un gran evento para los practicantes profundos jóvenes, sino que toda la región divina oriental lo esperaba con ansias. Los 4 grandes reinos, lo habían organizado conjuntamente y lo habían hecho disponible en todo el reino. Aquellos de nacimiento extraordinario, aquellos con un talento que asombra al mundo, todos esperaban estar entre los 1000 nombres de los practicantes profundos jóvenes. Sus corazones ardían con una excitación y pasión frenéticas. La vasta región divina oriental se había vuelto mucho más tranquila. Todos estaban ahorrando todos los recursos y esforzándose al máximo para entrenar a sus discípulos con las calificaciones para entrar en la convención de dioses profundos. Parecía que cada secta se enfocaba en eso en ese momento. El reino de Canción de Nieve era igual. Todos los discípulos de la secta del Fénix de Hielo Divino, que calificaban para entrar en la convención de dioses profundos, estaban en entrenamiento a puerta cerrada, con la guía de sus respectivos ancianos y maestros. La secta había expandido una gran cantidad de recursos, sin ser tacaña en absoluto. Sin embargo, durante este período, nadie en la secta había visto a Yunche ni había oído ninguna noticia de su maestra de secta. Continente Profundo Cielo, Nación Viento Azul. Habían pasado 3 años desde que Yunche y Mu Bingyun viajaron al reino de Canción de Nieve. 3 años es un tiempo muy corto, especialmente con respecto al desarrollo de una nación. Como Yunche mató a Xuanyuan Wentian, los 4 terrenos sagrados se inclinaron ante él. Y la esposa de Yunche era la líder de la nación Viento Azul.
Una vez la nación más débil del continente, la nación Viento Azul se había vuelto tan fuerte que era casi increíble en solo 3 años cortos. En el corazón de la nación Viento Azul, al norte de la ciudad Nueva Luna. Aunque era un camino oficial, bestias profundas peligrosas aparecían de repente de vez en cuando. Por lo general, se necesitaba la protección de un practicante profundo, por lo que pocas personas viajaban por este camino. Pero en ese momento, un joven y una joven caminaban uno al lado del otro por el camino, de espaldas al atardecer, con los ojos llenos de una luz brillante de emoción. El Palacio Profundo Nueva Luna. El hermano benefactor estuvo allí, y finalmente hemos llegado a algo que tiene que ver con él. ¡Qué emocionante! La chica no parecía tener más de 20 años. Aunque llevaba ropa sencilla, era hermosa más allá de lo imaginable. Tenía caderas respingonas y pechos abundantes. Sus ojos eran especialmente hermosos, mucho más deslumbrantes que la luna que brilla en la noche oscura. Tenía las manos unidas frente a su pecho, su rostro era una imagen de emoción. Aunque ya estaba a una distancia considerable de la ciudad Nueva Luna, seguía tan emocionada como siempre. Se rumorea que hace unos años, el Imperio Fénix Divino invadió la nación Viento Azul. La ciudad Nueva Luna fue quemada por las llamas del Fénix y el Palacio Profundo Nueva Luna fue completamente destruido. Lo que hemos visto debe haber sido reconstruido después de eso. El joven era de una edad similar a la de la chica. Se parecía a ella en alrededor de un 60%. No era ni alto ni corpulento, pero tenía un aire solemne y silenciosamente estable. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao Otra vez estás arruinando la diversión. No quiero oír eso. De todos modos, este es un lugar donde el hermano benefactor vivió una vez. Hay tantas estatuas de él, es solo que esas estatuas son tan feas. El hermano benefactor es 100 veces más guapo. El joven suspiró. No podía imaginar que el hermano benefactor fuera una persona tan poderosa. Hay leyendas sobre él en todas partes. Pensé que yo mismo me había vuelto lo suficientemente fuerte como para devolvérselo. ¿Crees que el hermano benefactor todavía se acuerda de nosotros? La chica preguntó de repente, su hermoso rostro mostraba algo de expectativa y un poco de nerviosismo. Probablemente no. El joven se rió. Ha llegado a ser una figura tan importante. Debe haber conocido a innumerables personas y experimentado aún más eventos. Éramos tan pequeños en ese entonces, y también tan débiles. Probablemente seamos los menos notables de todos aquellos a quienes ayudó, y han pasado más de 10 años, ¿cómo podría recordarnos? El brillo en los hermosos ojos de la chica se atenuó de repente. Él la dijo en voz baja. No me importa si no se acuerda de nosotros, solo quiero verlo una vez más. He trabajado tan duro todos estos años solo para poder ver al hermano benefactor antes. Me pregunto dónde estará ahora. Yo también he estado pensando en eso. Todo el mundo dice que el hermano benefactor no ha aparecido en varios años. Algunos dicen que está en el distante reino ilusorio demonio, mientras que otros dicen que está viajando y entrenando. Incluso hay rumores de que ha ascendido a un nivel de mundo aún más alto. El joven negó con la cabeza. Yo tampoco sé dónde buscarlo y, aunque lo hiciera, no estoy seguro de si sería considerarlo como molestarlo. Si un experto hubiera cruzado su camino y sentido ambos sus auras profundas, definitivamente se sorprendería enormemente. Estos dos individuos, que parecían apenas tener 20 años, en realidad estaban en el reino profundo emperador. En la nación Viento Azul, los tronos eran la forma más alta de existencia, y estos dos eran tronos tan jóvenes que bastarían para causar una conmoción turbulenta en la escena profunda de Viento Azul. Sin embargo, parecían no querer atraer atención hacia sí mismos, ni siquiera volaban. Incluso su velocidad al caminar no era muy rápida. En ese momento, ambos sintieron algo de repente. Levantaron la vista. En el cielo arriba, una figura roja volaba lentamente. En la nación Viento Azul, los que podían volar por el cielo eran muy pocos, por lo que esto resultaba particularmente llamativo. Con su vista, podían ver claramente a la figura roja. Ambos se detuvieron en seco, como si sus almas hubieran recibido un golpe fuerte. Se quedaron allí, atónitos. Era como si hubieran visto a una diosa inmortal de los 9 cielos, una belleza que superaba cualquier sueño o fantasía.
Una que dejaría a los demás incrédulos ante su hermosura. Dai, sa. El joven estaba completamente aturdido, y esas dos palabras salieron inadvertidamente de los labios de la chica. Quizás porque oyó la voz de la joven chica, la figura en el cielo se detuvo por un momento. Al ver a la pareja, sus ojos brillaron con una luz que contenía la magnificencia de todo el mundo. ¿Sois Feng Zuer y Feng Xianer? Los jóvenes se quedaron estupefactos. Hermana diosa, ¿cómo sabes nuestros nombres? ¿Es porque eres una diosa de verdad? La dama vestida de rojo soltó una risita. Su figura etérea brilló y aterrizó frente a ellos. Así que sois vosotros. Por fin podéis salir libremente de ese lugar. ¡Qué bien! Feng Zuer volvió en sí y de repente se puso en alerta máxima. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes nuestros nombres y nuestra situación? La dama levantó su palma nevada y delicada como jade, y el sello de la llama del fénix escarlata en su palma se iluminó. Me llamo Feng Zuer, nací en el Imperio Fénix Divino de la secta Fénix Divino. Seguro que sabéis dónde es eso. Dai, Divina Secta Fénix. Ese nombre les dio un gran susto a los dos. Feng Zuer dio un paso adelante, poniéndose entre Feng Xianer y la figura frente a ellos. Eres alguien de la secta Fénix Divino. ¿Qué quieres? Sus reacciones divirtieron a Feng Zuer. No os preocupéis. Todos somos de la línea de sangre del Fénix, la secta Fénix Divino no os hará ningún daño, de hecho. Feng Xianer gritó de repente, salió de detrás de Feng Zuer y balbuceó. Tú, eres Feng Zuer, eres esa diosa del Fénix Divino. Feng Zuer aún no se recuperaba. Se quedó allí, paralizado, con los ojos cada vez más abiertos. La diosa del Fénix Divino, antes conocida como la Princesa Nieve del Imperio Fénix Divino, la mujer más hermosa de todo el continente Cielo Profundo. Hace 2 años, se convirtió en la primera en toda la historia en entrar en el Reino Profundo Divino, reemplazando al desaparecido Yun Che como el número 1 del continente Cielo Profundo y convirtiéndose en la más fuerte. También tenía otra identidad, la prometida de Yun Che. Capítulo 1127. Sueño. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Feng Zuer. Ciertamente es un título que me dio la gente, pero podéis llamarme hermana Zuer. Frente al chico y la chica por los que Yun Che siempre se había preocupado, Feng Zuer los trató con la mayor gentileza posible, aunque nunca se habían encontrado antes. ¡Wow! Al oír sus palabras de confirmación, Feng Xianer se tapó la boca con las manos, mientras soltaba un grito de sorpresa. Los dos habían estado restringidos por la barrera del dios Fénix, que solo podían atravesar después de alcanzar el reino profundo emperador. Habían pasado solo unos días desde que salieron por primera vez de la cordillera de las 10.000 bestias y sabían muy poco sobre este mundo exterior que habían ansiado durante tanto tiempo. Pero incluso ellos ya estaban al tanto de la resonante reputación de la diosa del Fénix. Después de todo, era la persona más fuerte en toda la historia del continente Cielo Profundo. Una existencia suprema que equivalía a deidades celestiales en los ojos de innumerables practicantes profundos. Como era su primera vez en el mundo real exterior, Feng Zuer era mucho más prudente y cauteloso que Feng Xianer. Sentía una sorpresa indescriptible en su corazón, pero aún así logró decir en un tono racional. No importa quién seas. ¿Cómo es que nos conoces, así como nuestros nombres? Estoy seguro de que nunca se los hemos dicho a ningún extraño. Es porque os he visto antes. Y fue el hermano Yun quien me dijo vuestros nombres. Es porque os he visto antes, y fue el hermano Yun quien me dijo vuestros nombres. Feng Zuer respondió con una sonrisa dulce. ¿Ah? Feng Zuer se sorprendió. Luego, sin poder contener su emoción, preguntó con voz temblorosa. ¿El hermano Yun del que habla se llama Yun Che, el hermano benefactor? Por supuesto. Feng Zuer asintió suavemente con la cabeza. Al percibir el poder de la llama del Fénix en sus cuerpos, que era bastante fuerte aunque aún muy inmaduro para ella, dijo con alegría. El hermano Yun es mi prometido. Como todos somos de la línea del Fénix,
El hermano Jun solía mencionaros a menudo. Gran hermano benefactor, ¿no nos ha olvidado? Eso no hace falta decirlo. Además, siempre ha estado preocupado por ustedes dos. Feng Shui podía sentir claramente sus emociones intensas hacia Yun-che, emociones que consistían en gratitud, adoración y anhelo. Probablemente, él se había convertido en la convicción que los había sostenido todo este tiempo. Hace 3 años, me llevó a verlos, pero descubrió que el lugar donde vivían estaba protegido por una barrera muy grande. No teren del árbol para fe, de no del celestial. Gran hermano decidió no molestarlos. Pero por coincidencia, ustedes salieron de la barrera de forma traviesa en ese momento y se encontraron con peligro. Fue entonces cuando los vi a los dos y conocí sus nombres. Hace 3 años, me llevó a verlos, pero descubrió que el lugar donde vivían estaba protegido por una barrera muy grande. Gran hermano decidió no molestarlos, pero por coincidencia, ustedes salieron de la barrera de forma traviesa en ese momento y se encontraron con peligro. Fue entonces cuando los vi a los dos y conocí sus nombres. Al escuchar las palabras de Feng Shui, los ojos de Feng Xianer se humedecieron y luego las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Gran hermano benefactor todavía se acuerda de nosotros. E incluso vino a buscarnos. Feng Zhuer se quedó en un estado de aturdimiento. Hace 3 años, salió fuera de la barrera, persiguiendo a la voluntariosa Feng Xianer. Como resultado, se encontraron con una peligrosa bestia profunda. En el momento crítico, lanzó llamas desesperadamente por el terror que sentía, y sorprendentemente, mató a la bestia profunda de inmediato. Más tarde, dudó muchas veces si realmente era tan fácil derrotar a la bestia profunda. También fue ese día, cuando la versión completa del himno mundial del Fénix apareció de repente en las mentes de él y de Feng Xianer. Pensaron que era un regalo otorgado por el dios Fénix. Solo ahora se dieron cuenta de que en realidad fue Yun-che quien lo salvó y le dio el himno mundial del Fénix, que consta de 6 etapas. Al verlos llorar de pura felicidad, Feng Shui también se sintió muy contenta en su corazón. ¿Dónde está gran hermano benefactor en este momento? ¿Podemos verlo ahora? Feng Shui preguntó con lágrimas brillando en sus ojos. En ellos se veía un profundo destello de esperanza sincera. Feng Shui guardó silencio por un momento, antes de negar ligeramente con la cabeza. Gran hermano Jun ya ha dejado el continente cielo profundo y se ha ido a un lugar muy lejano para ocuparse de algo muy importante para él. Sin embargo, no se desanimen. Gran hermano Jun dijo que definitivamente regresará en 5 años, y ya han pasado 3. Así que, lo verán en 2 años como máximo. 3 años. Eso significa que los rumores son ciertos. Dijo Feng Shui un poco ausente. No importa, esperaremos todo el tiempo que sea necesario con tal de ver a gran hermano benefactor. Yo lo esperaré incluso si tardara 20 años. Feng Xiana se secó las lágrimas de la cara. Sus mejillas todavía estaban un poco rojas cuando preguntó. Entonces, ¿a dónde vamos después de 2 años para buscar a gran hermano benefactor? Cuando gran hermano Jun regrese, lo haré ir a verlos de inmediato. Yo también siempre he querido visitar a su señor dios Fénix. Feng Shui dijo con una sonrisa suave. De acuerdo, eso es una promesa. Feng Xiana asintió con una sonrisa feliz, mientras extendía su meñique hacia Feng Shui. Xianor, ella es la honorable diosa. Está siendo demasiado informal. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Feng Shui extendió su dedo y lo entrelazó suavemente con el de Feng Xianer. Sí, es una promesa. Había pasado poco más de 10 años desde que los miembros de la familia del Fénix marginada eliminaron la maldición de su linaje. Habían vivido escondidos en la cordillera de las 10.000 bestias y soportando la maldición en su linaje durante generaciones. Era natural que no tuvieran los medios para desarrollar una base sólida y mucho menos recursos abundantes. Viviendo en tales circunstancias, los dos jóvenes lograron elevar su nivel de cultivación del reino profundo elemental al reino profundo emperador en solo 10 años. Esto no era algo que se pudiera lograr solo con su linaje de Fénix diluido y su talento excepcional. Deben haber trabajado extremadamente duro, sufrido
y su obsesión por aumentar su cultivación también los impulsó. Gran hermano Jun, definitivamente estarás muy feliz de ver su asombroso crecimiento. Suer cree que fuiste más de la mitad de la razón por la que trabajaron tan duro. Feng Xianer tenía los ojos curvados mientras miraba fijamente el rostro de hada de Feng Xuer. Hermana Suer es la diosa, la más poderosa de todas, tan hermosa y amable. No es de extrañar que hayas podido convertirte en la esposa de gran hermano benefactor. Feng Xuer esbozó una sonrisa. ¿Han salido todos los miembros de su familia? Acaban de comenzar a integrarse al mundo exterior, así que seguramente enfrentarán muchas dificultades. Le hablaré a mi padre real sobre ustedes. La secta Fénix Divina estará muy dispuesta a ayudarlos. Gracias, hermana Xuer, pero no es necesario. Dijo Feng Xuer con gratitud. Porque mi padre, mi madre y mi abuelo no tienen intención de dejar la tierra ancestral. Acostumbrarse a algo es algo muy temible. Cuando estaban incómodamente escondidos en la cordillera de las 10.000 bestias durante generaciones, mientras soportaban la maldición en su linaje, estaban expiando sus pecados, deseando que se eliminara para poder regresar al mundo exterior. Pero cuando el día que tanto anhelaban finalmente llegó, se habían acostumbrado tanto a estar aislados del resto del mundo, que sentían inquietud ante el mundo desconocido y estaban muy apegados a la tierra ancestral. Como resultado, los ancianos decidieron continuar aislados del mundo real, incluso sin haber consultado previamente entre ellos sobre el tema. Quienes aún anhelaban el mundo exterior eran jóvenes como Feng Xuer y Feng Xianer. Los ancianos naturalmente los animaban e incluso les instaban a integrarse al mundo exterior lo antes posible. Feng Xuer se sorprendió al principio por sus palabras, pero luego comprendió lentamente la razón. Entiendo. De todos modos, si necesitas algo, ve directamente a la ciudad imperial de Bluewind. La actual emperatriz de la nación Bluewind es la esposa de tu gran hermano benefactor, después de todo. Lo sé, es la hermana mayor Suerwo. Xuer y yo también la extrañamos mucho. Feng Xianer exclamó con una voz tierna. Sin embargo, hermana mayor Suer, no tienes que preocuparte. La barrera del Señor Dios Fénix todavía existe y nos ha protegido todo este tiempo. Además, hay dos. Xianer. Feng Xuer levantó la voz de repente, interrumpiéndola abruptamente. Feng Xianer se cubrió la boca con las manos y dijo evasivamente. En resumen, no hay nada por lo que hermana mayor Suer deba estar ansiosa. Como el Señor Dios Fénix nos protege, también podemos cuidarnos bien. Eso es bueno. Feng Xuer notó la extrañeza en su actitud, pero no indagó más al respecto. Luego, Feng Xuer se despidió de los dos, pero las emociones en el corazón de Feng Xuer y Feng Xianer seguían agitadas. Le costó mucho tiempo calmarse. Xianer, volvamos a casa primero para contarle a padre y madre que no solo el gran hermano benefactor no nos ha olvidado, sino que fue él quien nos dio el himno mundial del Fénix. Dijo Feng Xuer con un tono emocionado. Padre y madre se van a asustar muchísimo cuando lo escuchen. Los dos no pudieron contener su entusiasmo, y ya no les importó si alguien los veía. Ambos saltaron al cielo al mismo tiempo, y volaron en dirección a la cordillera de las 10.000 bestias. Al este de la nación Bluewind, en la ciudad nube flotante, Xiao Linchi estaba acostada en la cama de su habitación. Parecía estar profundamente dormida, pero su descanso no era para nada tranquilo. Desde algún momento, sus pestañas y labios seguían temblando ligeramente. Un color pálido, aunque leve y sin duda extraño, aparecía en su hermoso rostro. Su respiración también se volvía gradualmente irregular. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi cuerpo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ella gritaba con impotencia en el mundo oscuro. ¿De verdad no sabes quién soy yo? Dentro del mundo de su alma, otra voz resonó, idéntica a la de ella, solo que sonaba increíblemente lejana e indistinta, como si viniera de una antigüedad remota. Era casi imposible de discernir. No soy un sueño ni una imaginación tuya. No soy otra que tú misma. No, no lo eres. Yo soy Xiao Linaxi. Y no soy tú ni nadie más. Vete de una vez, vete y no regreses nunca. Eres Xiao Linaxi, y también soy yo. Xiao Linaxi no es todo de ti, ni yo soy todo de ti. Juntas, yo y Xiao Linaxi formamos tu ser completo. ¿Por qué rechazas y temes tanto mi existencia? No,
Debo estar enferma para oír cosas. Eres solo un producto de mi imaginación. Te suplico que me dejes en paz. No aparezcas nunca más. Temes que reemplace tu existencia y cambie tu voluntad. Pero sabes bien que tú eres tú y yo soy yo. Que yo soy parte de ti y tú eres parte de mí. Ni siquiera yo puedo reemplazar la voluntad de Xiao Linaxi, y Xiao Linaxi no puede borrar mi existencia. ¿Prefieres tener una voluntad fragmentada? ¿No anhelas tu verdadero ser? No, no lo hago. Soy Xiao Linaxi y nada más. No quiero convertirme en alguien que los demás no reconocerían. No quiero ser alguien que Little Che no reconocería. Te suplico que te vayas. Si puedes quedarte en un sueño profundo, quédate así como antes. Nunca despiertes de nuevo. El silencio perduró por mucho tiempo. Como tú quieras, si llega un día en que desees suficiente poder para cambiarlo todo, entonces despierta una vez más a este, yo tuyo. La calma regresó al mundo dentro de su alma, y de pronto se encendieron llamas carmesíes. Dentro de las llamas había una figura completamente teñida de sangre. En su mano sostenía una enorme espada vermellón, y su cuerpo, empapado en sangre fresca y lleno de heridas abiertas, estaba destrozado. Emitió un rugido de ira y desesperación, pero su cuerpo fue atravesado por decenas de armas y rayos. Su cuerpo ya dañado se rompió en pedazos como un trapo rasgado, y luego se convirtió en cenizas que llenaron el cielo. Dentro de las llamas, Little Che. Xiao Lingxi gritó y se incorporó de repente en la cama. Sus pupilas temblaban de terror y su cuerpo entero estaba empapado en sudor frío. Apretó las manos contra su pecho, que subía y bajaba con intensidad. Se oyeron pasos apresurados acercándose. Zulinger abrió la puerta y entró rápidamente, dirigiéndose a la cama de Xiao Lingxi. Sin embargo, Xiao Lingxi no reaccionaba, todavía sin recuperarse del fright. Hermana mayor Linaxi, ¿tuviste otra pesadilla? Zulinger preguntó con un tono suave. ¿Fue ese sueño de nuevo? Xiao Lingxi seguía ausente. Habían pasado 3 años. Ese sueño, esa escena aterradora, había aparecido una y otra vez. Había sucedido innumerables veces para entonces, pero la aterrorizaba por completo cada vez. Es porque estás demasiado preocupada porque el hermano mayor Yun se encuentre con peligro afuera, que sigues teniendo la misma pesadilla desde que se fue. Zulinger consoló. Hay alguien aquí tan preocupada por él. No lo perdonaría si se atreve a regresar tarde. Mientras hablaba, Zulinger dirigió discretamente su mirada hacia un lado. Su línea de visión estaba borrosa, como si estuviera cubierta por niebla. Hermano mayor Yun Che, han pasado 3 años. Te extraño tanto. Solo es una pesadilla. Xiao Lingxi respondió con ligereza. Pasó un buen rato antes de que ella finalmente levantara la cabeza. Sus mejillas lucían mucho más radiantes y ya no mostraban ningún rastro del pálor de antes. Linger, te he hecho preocuparte constantemente por mí desde que pequeño Che se fue de este lugar. Pero, siento que ya no perderé el conocimiento sin razón a partir de ahora. Zulinger se sorprendió. Puede sonar muy extraño, pero en realidad siento eso. Xiao Lingxi dijo con una sonrisa leve. No quiero que pequeño Che tenga que preocuparse por mí justo después de volver. Todo fue un sueño, solo un sueño. Mirando por la ventana, murmuró suavemente en su corazón. Capítulo 1128. Tribulación divina perfecta. El lago celestial Netherfrost era, sin duda alguna, el lugar sagrado número 1 en el reino Snow Song. En la secta divina Ice Phoenix, incluso los discípulos del Salón Divino consideraban un gran favor poder entrar una vez en el lago celestial Netherfrost en sus vidas. Sin embargo, desde que Yun Che había reconocido a Mu Xuanjin como su maestra, el lago celestial se había convertido simplemente en su propiedad personal. Especialmente desde que Mu Xuanjin lo había arrastrado de vuelta a la secta, pasaba al menos el 70% de su tiempo dentro del lago celestial Netherfrost. Yun Che estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados en el centro del lago celestial. No había aura en su cuerpo, pero ola tras ola del agua en el lago celestial se elevaba y fluía lentamente a su alrededor. No era realmente el agua del lago celestial la que estaba siendo influida en silencio por Yun Che, sino el poder del hielo contenido en ella. No había duda de que, entre las energías que poseía Yun Che, el poder de la llama del cuervo dorado era el más fuerte. Evidentemente, su poder había superado completamente a la llama del fénix,
después de que obtuviera la versión completa del registro del mundo ardiente del Cuervo Dorado. Ni siquiera hacía falta mencionar el poder del ave fénix de hielo, que era la más débil de las energías en su posesión, ya que solo estaba respaldada por una sola gota de sangre divina. Sin embargo, Mu Xuanyin lo hizo practicar el canon de investidura del dios ave fénix de hielo desde el principio una vez más. Comparado con la época en el Asgard nube congelada, cuando tuvo que comprender por sí mismo la fórmula profunda de las artes divinas del fin congelado y cultivarla a la fuerza, esta vez tenía a Mu Xuanyin a su lado. Su cuerpo estaba sumergido en el lago celestial Netherfrost, que tenía un aura de hielo extremadamente pura. Como resultado, hubo una diferencia extremadamente grande en su realización de los contenidos del canon de investidura del dios ave fénix de hielo. Además, su comprensión de las leyes del hielo también experimentó un cambio cualitativo. Mu Xuanyin era, después de todo, un ser en un nivel muy alto. Yun-che podría ser invencible en cuanto a su afinidad con los elementos, gracias a las venas profundas del dios malvado, pero su comprensión y control de las leyes del hielo era inimaginablemente inferior al de Mu Xuanyin. Fue en ese momento que 7 rayos fríos aparecieron de repente y se dirigieron hacia su espalda. Yun-che reaccionó casi al instante, cuando su cuerpo se levantó mientras mantenía la misma postura, y los 7 rayos fríos atravesaron su imagen residual. Cuando Yun-che acababa de entrar en el reino de origen divino, Mu Xuanyin no había dudado en entrenar con él personalmente, todos los días para ayudarlo a comprender la existencia de la sensación. El reino de origen divino era el primer reino del camino divino, así como un reino extremadamente importante, donde los practicantes establecían la base para su progreso futuro. En este reino, el cuerpo experimenta un cambio cualitativo de ordinario a divino, y el mayor grado de cambio es despertar la sensación del cuerpo. Pero no había ni un practicante entre 10.000 que pudiera lograr tal cosa. Incluso había muchos practicantes profundos del reino de tribulación divina y del reino de espíritu divino que nunca habían percibido verdaderamente la sensación. Pero si un practicante podía despertar la sensación cuando estaba en el reino de origen divino, alcanzando el estado más perfecto en ese reino, podría establecer una base incomparablemente perfecta para su progreso futuro en el camino divino. Originalmente, Yun-che estaba cerca de lograrlo. Pero debido a que avanzó directamente al reino de alma divina en un solo paso, gracias al yin vital del ave fénix de hielo de Mu Xuanyin, aunque su fuerza profunda se amplificó greatly, falló en lograr la perfección del reino de origen divino. Además, su falta de comprensión del reino de origen divino lo llevó a establecer su base con prisa. Lo primero que Mu Xuanyin quería que Yun-che hiciera era reconstruir su base. No importaba si se trataba de las venas profundas o del físico, Yun-che era mucho más inusual que una persona común. Por lo tanto, aunque había forjado una base extremadamente mala para su camino divino, el ritmo al que podía reconstruirla era muy rápido. Su fuerza profunda podría no haber progresado en lo más mínimo en el medio año después de su regreso al reino Snow Song, pero su comprensión de las reglas del camino divino había experimentado un cambio revolucionario. Las cosas que le eran oscuras en el pasado, ahora eran claras como el día. Cuando la existencia de la sensación se volvió gradualmente más clara para él y alcanzó un punto crítico, volvió a convertirse en cada vez más vaga hasta que ya no pudo percibirla. Sin embargo, entonces pudo sentir que la forma en que su cuerpo percibía el mundo parecía haber cambiado de manera sutil. Una vez que reconstruyó su base, Mu Xuanyin finalmente comenzó su guía en su cultivo de fuerza profunda. No dudó en absoluto en usar todas las hierbas espirituales de nivel más alto en posesión de la secta divina Ice Phoenix en Yun-che. A partir de ese momento, su reino profundo aumentó a saltos y bounds, a una velocidad que nunca había imaginado antes. Era como si cubriera 1000 millas en un día. En el corto período de 7 días, su cultivo aumentó del segundo al tercer nivel del reino de alma divina y luego entró en el cuarto nivel justo después de 3 meses. Volvió a alcanzar la etapa tardía del reino del alma divina y su cultivo había progresado constantemente hasta llegar al pico de ese reino. En un entorno donde había sido forzosamente aislado del mundo por Mu Xuanyin y no podía contactar con nadie del exterior, lo único que Yun-che podía hacer era cultivar.
Toda su persona gradualmente entró en un estado de obsesión, ya que ya no podía percibir el paso del tiempo. Lo único que sentía eran los cambios continuos en su fuerza profunda, y su comprensión del camino divino se volvía cada vez más clara y profunda. No hubo ninguna advertencia de los 7 haces de luz fría, que se acercaron disparados hacia la espalda de Yun-che. Era como si hubiesen surgido de repente, de una grieta en el espacio. Su sentido espiritual no los detectó en absoluto. Pero su cuerpo reaccionó incluso más rápido que su sentido espiritual, al percibir la existencia de los haces. Yun-che se giró rápidamente en el cielo, pero antes de que pudiera decir nada, cayó bajo una fuerza irresistible, ya que fue forzosamente arrojado al lago celestial. Maestro. Yun-che pronunció su saludo mientras se arrodillaba sobre una rodilla en medio del lago celestial. Mudo y era el de Cell. Su mirada helada recorrió su cuerpo, como si murmurara para sí misma. Parece que ha llegado el momento adecuado. Siéntate. No le dio a Yun-che ninguna oportunidad de hacer preguntas. Por lo tanto, Yun-che solo pudo corregir su postura y sentarse de nuevo en el lago celestial. Mudo y Nisciente dio del cielo y se acercó a él. Movió ligeramente su mano derecha en el aire y luces azules aparecieron una tras otra. Cada vez que aparecía una luz azul, venía acompañada de un aura que era heladoramente fría pero vasta como un océano. Mientras Mu Xuanjin apuntaba ligeramente hacia adelante, las luces azules y sus auras se precipitaron hacia el centro de la frente de Yun-che. Esto es, la sangre divina del Fénix de hielo. Yun-che no era ajeno al aura de la sangre divina del Fénix de hielo. En aquel entonces, cuando había aceptado a Mu Xuanjin como su maestra, le habían concedido una gota de esa sangre divina, un favor que solo recibían los discípulos directos de Mu Xuanjin. Pero ahora, Mu Xuanjin le estaba otorgando de nuevo la sangre divina del Fénix de hielo, a de los mismos de muerte de Midlo y de Entropor. De menos rutipón de ello comisin Viciente, en que aunada encaminaban al Wanren. Aitrolese cafarno, disfunido egen y clavo consciente. Ade, Xiao Huetien de Ulicuquito de montaña, Xiao Huetien come jujir, Xiao Huetien bicumú de la espada celestial. Hasta 6 gotas. La línea de sangre del Fénix de hielo era difícil de heredar, lo que era la principal razón por la que el reino de la canción de nieve era mucho más débil que el reino del dios del fuego. Usar una gota de la sangre original del Fénix de hielo significaba que se perdía para siempre. Por eso, en la secta del Fénix de hielo divino, solo cada varios miles de años se le otorgaba una gota al discípulo directo del maestro de la secta. Pero Yun-che estaba recibiendo 7 gotas de la sangre divina del Fénix de hielo de Mu Xuanjin. Era algo que nunca había ocurrido en toda la historia del reino de la canción de nieve. Si este asunto se divulgara, sin duda conmocionaría a todo en la secta. Maestro. No te distraigas. Dijo Mu Xuanjin con un tono severo. Como maestra, no te ayudaré a manejar estas 6 gotas de sangre divina. Debes refinarlas por ti mismo. La sangre divina del Fénix de hielo contiene leyes supremas del frío que solo puedes comprender si las refinan por tu cuenta. Es también la mejor oportunidad para que rompas al reino de la tribulación divina. La voz junto a su oído se volvió gradualmente indistinta. Yun-che ya no prestó atención a nada más, ya que se concentró completamente en las 6 gotas de la sangre divina del Fénix de hielo. Las gotas divinas recién adquiridas se fusionaron lentamente con sus vasos sanguíneos y venas profundas. En su cuerpo, la sangre del dios dragón, la sangre divina del Fénix y la sangre divina del cuervo dorado detectaron su presencia y liberaron fuertes auras divinas. Pero no hubo signos de rechazo, como se esperaría normalmente. Mu Xuanjin no se marchó del lugar y observó en silencio a Yun-che mientras percibía el cambio en su aura. Basándose en su experiencia de 10.000 años y en su vasto conocimiento incomparable, estaba convencida de que solo con Yun-che podía ocurrir una coexistencia perfecta de sangre divina, aura divina y cuerpo divino en todo el reino de los dioses, en el vasto caos primordial. 7 días después, de repente, olas comenzaron a surgir en el lago celestial de escarcha del Nether, mientras auras caóticas de todas partes, e incluso del interior del lago celestial, se precipitaron hacia Yun-che. El aura en el cuerpo de Yun-che desapareció por un momento, después de lo cual estalló con fiereza y obligó al agua a su alrededor a alejarse,
levantando un gran remolino. Yun-che abrió lentamente los ojos. Fue en ese instante cuando los espíritus de hielo sobre el lago celestial detuvieron su danza grácil. Todos ellos se abalanzaron frenéticamente hacia Yun-che y volaron junto a su cuerpo mientras emitían débiles gritos de emoción. No mostraron signos de dispersarse incluso después de mucho tiempo. Yun-che levantó lentamente la mano y sintió el poder que fluía por su cuerpo y sus venas profundas. Esto es el reino de la tribulación divina. Mu Xuanyin había dejado de lado todo durante 2 años enteros, dedicando todo su esfuerzo a guiarlo. Él reconstruyó su base y practicó con dureza día y noche en un entorno aislado. Con la ayuda adicional de las medicinas espirituales de nivel superior y el entorno en el reino de la canción de nieve, así como las 6 gotas de la sangre divina del fénix de hielo, Yun-che finalmente rompió del reino del alma divina, después de 2 años, y alcanzó con éxito el reino de la tribulación divina. Este era el momento que había anhelado incluso en sus sueños. Ni siquiera él mismo creía que podría lograr un progreso tan grande simplemente a través del cultivo. Él pensó que la única cosa que podía hacer realidad este sueño anhelado suyo no podía ser otra que el píldora de jade penta del universo. Pero ahora había alcanzado el reino de la tribulación divina. Lo había logrado a través del cultivo, sin ninguna ayuda del píldora de jade penta del universo. Era algo que le resultaba inimaginable hacía 2 años. Debería estar emocionado y lleno de alegría, pero Yun-che mantenía una mente calmada en ese momento. Solo sentía una profunda satisfacción y una leve felicidad en su corazón. Lo que una vez consideró una esperanza extravagante y el resultado de su anhelo incomparable, ahora parecía lógico y adecuado. Por fin, por fin. Yun-che colocó sus manos en su pecho mientras se murmuraba a sí mismo. Cada vez que un practicante rompe una gran etapa, no solo se amplifica enormemente su fuerza profunda, sino que su reino también se sublima, causando un cambio claro en su percepción del mundo. Pero, inesperadamente, esta vez no experimentó tal cambio. Como si nunca hubiera existido. Los espíritus de hielo que cubrían todo el cielo seguían girando a su alrededor. Fue cuando las emociones de Yun-che se calmaron lentamente, que descubrió que Mu Xuanyin aún estaba a su lado, como si nunca lo hubiera dejado solo. Muy bien, después de todo, no me has decepcionado. Mu Bao y Perelqua. Mu Xuanyin le dio un leve asentimiento. Posiblemente eran sus primeras palabras de aprobación en estos 2 años. En el reino de origen divino, los practicantes se deshacen del cuerpo mortal, y en el reino del alma divina, el alma experimenta un cambio cualitativo. Sin embargo, el reino de la tribulación divina es diferente a los 2 anteriores. Cada vez que tu nivel de cultivo aumenta en una pequeña etapa en el reino de la tribulación divina, solo conduce a un aumento en la fuerza profunda, y en total solo tiene 9 pequeñas etapas. Lo que implica es, paso a paso, acercarse a la tribulación de los 9 cielos. Tanto el reino de origen divino como el reino del alma divina pertenecen a la etapa de construcción de la base del camino divino, pero lo que un practicante debe hacer en el reino de la tribulación divina es acercarse paso a paso al verdadero camino divino. Sin embargo, un mortal que cultiva para convertirse en Dios está destinado a enfrentar el castigo del cielo. Cuando llegues al pico del 9º nivel del reino de la tribulación divina, y des un paso adelante sin detenerte, el rayo de tribulación descenderá. Pero hay que destacar que la tribulación celestial, que un practicante profundo debe enfrentar al intentar romper desde el reino de la tribulación divina, no es del todo igual. Cuanto mayor sea tu talento innato, más envidioso será el cielo de ti. Más del 90% de los practicantes profundos enfrentan un rayo de tribulación de la primera etapa, pero aquellos con un talento extremadamente alto se encontrarán con uno de la segunda etapa o incluso superior. Además, el poder de la tribulación se duplica con cada aumento en la etapa. Aunque más del 90% de los practicantes profundos solo tienen que enfrentar la primera etapa del rayo de tribulación, casi el 60% de ellos perece bajo su poder. Por lo tanto, innumerables practicantes profundos, que han dedicado sus vidas a perseguir el camino profundo pero valoran mucho su vida, eligen suprimir forzadamente su fuerza profunda en el reino de la tribulación divina, y nunca intentan romperlo. Estas eran las cosas que Mu Bin-yun también le había contado cuando Yun-che llegó por primera vez al reino de los dioses. Además, su explicación había sido mucho más detallada.
Pero Yun-che aún escuchó sus palabras con sinceridad desde el principio hasta el final. En cuanto al reino de la tribulación divina en sí, también lo he mencionado antes. La razón por la que traigo este tema es para que recuerdes algo con firmeza. El tono de Mu Xuanjin se volvió solemne. En el futuro, cuando tu fuerza profunda alcance el pico del 9º nivel del reino de la tribulación divina, y estés cerca de romperlo, debes notificármelo inmediatamente. Asegúrate de no dar ese paso final por tu cuenta. Eres humano, pero hay demasiadas cosas desafiantes en tu cuerpo. Debes ser consciente de que tienes un talento alto. Si intentas dar ese paso de manera imprudente cuando llegue el momento y causas que la tribulación descienda, definitivamente será una tribulación celestial mucho más poderosa de lo que enfrentaría una persona común. ¿Lo entiendes? Sí. Yun-che asintió con la cabeza de manera enfática. Este discípulo guardará las instrucciones de la maestra en mente. Había ingresado recién al reino de la tribulación divina. Incluso con su talento, necesitaría al menos 10 años para llegar al pico del reino de la tribulación divina. Además, también debes recordar que, aunque el poder del hielo es más débil que el del fuego, ni siquiera la llama del cuervo dorado ni la del fénix son comparables a su gran cantidad de cambios irregulares. Ahora que tu nivel de práctica en el canon de investidura del dios fénix de hielo ha alcanzado una gran completitud, solo puedes aprender a usarlo de manera efectiva por tu cuenta durante las peleas. Entendido. Este discípulo lo tendrá en mente. Yun-che respondió con respeto. Dado que lo has recordado todo, haz algunos preparativos y ve al reino divino eterno del cielo para participar en la convención de Dios profundo que has tenido en mente por tanto tiempo. La convención de Dios profundo se convocará en 3 días. El tono de la voz de Mu Xuanjin era extremadamente neutral. Pero sus palabras hicieron que Yun-che saltara inmediatamente del lago celestial, como si lo hubiera golpeado un rayo. ¿Qué? 3 días.